pantalla pues la movilización, una movilización que no se ha detenido, todos los sectores presentes marchando, activados, con consigna, exigiendo la liberación inmediata del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, pero en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, siempre ese rostro, esa imagen de nuestro pueblo alegre en las calles con su consigna y además trabajando, y en este caso, en este día tan importante, celebrando el Día del Maestro. El maestro como una figura fundamental en nuestra formación, en cada uno. Seguramente usted en este momento se recordará de su maestro de la infancia, de la primaria. Siempre hay quienes marcan la pauta en la universidad, por ejemplo, determinantes para su carácter, la formación, y cada uno de esos mensajes o esos recuerdos que los llevamos para toda la vida, ¿no? Y esto forma parte también de lo afirmativo venezolano, de ese ADN que está en cada uno de nosotros, como lo decían incluso en esta movilización, de personas que son resilientes, que se reponen a una circunstancia. Barry también lo comentaba, hemos vivido situaciones bien complejas, sabotaje al sistema eléctrico, también incluso en el año 2002 cuando secuestraron a nuestro presidente Hugo Chávez, y la gente exigía precisamente en ese momento el retorno del presidente. Hoy en otras circunstancias también lo están haciendo, pero siempre ha sido un elemento unificador la solidaridad, la constancia, el trabajo. A pesar de cualquier circunstancia, las personas están allí. Y de ese tema es el que queremos conversar el día de hoy. Es por ello que hemos invitado a una gran amiga de la casa. Yo le llamo particularmente la psiquiatra del día. Y no es más que Sigrid Hernández. Sigrid, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Bienvenida. ¿cómo estás, Roger? Encantada de estar aquí. Bueno, un feliz y bendecido día para todos, y en especial para los maestros que cumplen un rol excepcional en el crecimiento de la mente de los niños y los adolescentes. Son las figuras paternas sustitutas, hay que tenerles consideración y respeto, y hay que endulzar y enaltecer la figura que tiene un maestro, un profesor dentro del área de una sociedad. Así es. Bueno, yo mencionaba algunos elementos, algunos valores que van intrínsecos, quizás arraigados a la nacionalidad. Quisiera que tú también pudieras quizás darnos algunas orientaciones. ¿Por qué el venezolano, el común, la mayoría, somos así? Chicharacheros. De repente, cuando sucede alguna circunstancia, pues le buscamos el lado positivo y buscamos de salir adelante, pese a las circunstancias, quizás con el corazón arrugadito, pero vamos para adelante. Aquí vamos, tenemos esta situación, pero vamos a salir de ello. Y bueno, para nadie es un secreto, obviamente, que estamos viviendo días muy duros luego de ese ataque del imperio norteamericano en contra de nuestra patria, pero ahí está un pueblo que se levanta y que va enrumbado a seguir el destino, el futuro, y permanecer en nuestra tierra, ¿no? Sí, claro. Bueno, nuestra parte sociológica y cultural nos arrima siempre a ese dicho que dice: al mal tiempo, buena cara. Muy bien. ¿Verdad? Es una consigna que tenemos los venezolanos, y el argot popular, repito, que es la sabiduría o la sapiencia de un grupo o un colectivo de gente como nosotros los venezolanos, trae a colación el concepto de resiliencia, que es la capacidad que nosotros tenemos de transformar una situación catastrófica en algo que nos puede servir de un aprendizaje y crecimiento. Y es muy interesante porque usualmente a nivel neurológico, para ser resiliente hay que ser inteligente. Entonces nuestro pueblo siempre ha sido muy inteligente. Los venezolanos somos muy inteligentes para tener humor y para salir de una situación trágica a transformarla en un escenario donde se puede producir un chiste y que un colectivo se identifique con ese chiste que es producto de una catástrofe. Hay que ser inteligente. Nosotros potencialmente somos un pueblo muy inteligente, un pueblo donde siempre estamos delante de la situación. Culturalmente somos así para todos. Nos pasó en la pandemia, donde teníamos situaciones encontradas, donde la gente dejó de tener un trabajo físico para tener un trabajo online, donde hay gente que tuvo que adaptarse a la situación de poder manejar un instrumento como una computadora cuando antes no lo tenía, de estar confinado al hogar cuando usualmente nosotros los venezolanos somos personas que salen muy temprano en la mañana y regresaban muy tarde en la noche. Y eso me hizo recordar algo, precisamente hoy, el Día del Maestro. Las clases tuvieron que cambiar esa modalidad. Cada familia una escuela. Fue un proyecto casualmente que tuvo Jocelyn Correa junto a César Noguera, también para replantearse, mandar las tareas en casa. Los padres y representantes tuvimos que asumir esa tarea también allí. Sí. Hubo un cambio y una inversión de roles de muchas cosas. Entre los padres empezaron a ser maestros,
¿ok? Y los padres también vieron la necesidad de ese espacio de los niños en sus aulas, ¿verdad? Porque entonces era doble carga, la carga de enseñar y la carga de formarlos como padres que somos. Entonces fíjate que en esa época de la pandemia, sobre todo, hubo un renacimiento de lo que era ir a la escuela, esa querencia de ir a la escuela y la responsabilidad y el valor que debe tener un maestro dentro de la psique, no solamente de los niños y adolescentes y de los adultos que van a las universidades, sino también en la psique y en la mente de los adultos que están con la responsabilidad de formarlos. Ahí se dieron cuenta o nos dimos cuenta del papel tan fundamental que tenía un maestro dentro del crecimiento de un ser humano. Ahora sí, particularmente luego de este ataque que sufrió nuestra patria, el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro, particularmente en ese día, durante esos hechos, yo también pude ver esos valores que surgen de nuestro pueblo que tienen que ver con la solidaridad. Personas que ayudaron al otro, tranquila, cuenta conmigo si de repente no tenías algún suministro quizás en cuanto a la comida o algo que no hayas logrado reponer, porque bueno, también estábamos atravesando un momento en el cual veníamos saliendo del año nuevo y obviamente nos cayó por sorpresa toda esta situación lamentable para todo nuestro pueblo, pero a pesar de eso las personas sacaron lo mejor de sí, esa solidaridad. Ese es un valor que creo que en el venezolano es fundamental y las expresiones de solidaridad son infinitas, la podemos ver en el día a día. Ese valor, a tu juicio, ¿cómo está arraigado en el gen venezolano? Bueno, en la epigenética venezolana está allí. O sea, tú puedes ser, ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano. Así es. Puede ser que en algún momento uno ni siquiera te dé los buenos días por todas las actividades que cada quien tiene en la vida, ¿no? La cotidianidad te arropa. Pero en el momento de una situación como la que vivimos, todo el mundo se hace solidario. Por lo menos por mi casa pasó. Estamos pendientes si necesitan algo, si quieren algo, yo estoy aquí. O sea, gente que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y así se extendió a nivel nacional porque todos estuvimos conscientes de que hubo un elemento sorpresa, ¿verdad? Como una gran oleada donde nos sentimos sumergidos y tomamos la decisión que es o pasamos por encima de la ola o por debajo. Pasar por debajo de la ola con el menor trauma posible es la resiliencia. Y eso lo hicimos. Hubieron sectores que estuvimos varios días sin luz y la gente, a pesar de la incomodidad, se lo tomó con calma, ¿verdad? Exactamente. Y agradecimos más bien la posibilidad de seguir aquí, de estar en contacto, independientemente de la luz, de la comida, de lo que fuera. Y esa capacidad que teníamos de interactuar. O sea, a ti te hace falta, por lo menos por mi urbanización pasó, te falta esto, tienes esto, No, estoy seguro que tienes lo otro, y yo creo que eso fue extensivo a nivel de toda la nación. Y además se sobrepone incluso a las diferencias que usted decía, quizás a veces por un tema de dinámica. A veces hay lugares, por ejemplo, yo viví también en Guatire y a veces tú quisieras compartir con tu vecino o con tu vecina, pero a veces sales muy temprano, llegas muy tarde, no lo ves. E incluso eso se sobrepone ante incluso diferencias políticas, porque para esto, para nadie es un secreto que lo que sucedió, la afectación fue para los venezolanos, indistintamente de su posición política o no, pero esta solidaridad también se manifestó de ese tipo. La gente, mira, no, si tú eres chavista, entonces yo no te voy a ayudar, o si tú eres de tal sector o tal partido político, No, sino para nada. se manifestó precisamente esa solidaridad a todo nivel, ¿no? Claro, porque esa capacidad de empatía que nos viene cultural y epigenéticamente, o sea, casi que lo tenemos en los genes, va mucho más allá de esas limitaciones que podríamos tener políticas, religiosas, las que fueran, incluso socioeconómicas. Y incluso esto que estamos haciendo nosotros, que es conversar, también forma parte de esa terapia, y corríjame usted si no está en lo cierto, de poder uno subsanar alguna situación que te haya quejado, que te haya causado quizás una impresión o una afectación quizás a tu sistema nervioso. En ese sentido, recomendaciones también que serían muy pertinentes en este caso. Sí, bueno, en mi consulta han habido unos cuantos pacientes que han acudido por crisis de angustia, sobre todo pacientes que yo no tenía programado, porque yo usualmente veo pacientes programados y me llamaba la atención que a alguien que le tocaba el miércoles, no, pero es que yo quiero que me vea hoy, doctora, pero hoy es lunes, hoy tengo la agenda
con las personas. No, pero es que necesito que me veas hoy porque no sé qué va a pasar la semana que viene. Yo, tranquilo, relájate. Nadie sabe lo que va a pasar en ninguna parte del mundo, no solamente en Venezuela, mañana. Exacto. Entonces tenemos que tratar de unir mensajes y fuerzas para que todos volvamos a la cotidianidad, de alguna manera a la normalidad. ¿Ok? Es una parte de ese mecanismo resiliente de bajar los niveles de estrés de un futuro que no sabemos cuál es y quedarnos en la angustia del futuro o en la depresión o la tristeza del acontecimiento pasado. Vivir el presente. Vivir el presente. Hay que tener un equilibrio donde aquí, en el ahora, estamos bien. Mañana vamos a tener también presente. En el aquí y en el ahora estamos bien. Es un mecanismo de adaptación que aprovecho la oportunidad para decirles, todos y cada uno de nosotros, en nuestras vidas particulares o en esta situación en especial, tenemos que arrimarnos a vivir el presente. Y el presente no es decir, bueno, yo vivo un día a la vez, no tengo sueños, no planifico, no. No me refiero a eso. Me refiero es que voy a hacer lo mejor que pueda hacer por mí y los míos hoy. ¿Ok? La situación que pasó ayer no la puedo modificar porque es el pasado. Muy bien. ¿Ok? Y el futuro es incierto porque el futuro no existe. Y simplemente el futuro es, ¿qué voy a hacer yo con mi futuro? Bueno, lo voy a hacer bien en la medida de que yo hoy, en el presente, fomente herramientas dentro de mí, a mis hijos, a mis padres, a mi núcleo cercano, a mis compañeros de trabajo, a mi círculo, ¿verdad?, de intercomunicación, lo mejor posible. Yo voy a tener una mejor versión de Sigrid hoy. Esa versión me va a ayudar a ser mejor mañana. Así es. Y otro elemento que acaba de mencionar es este grupo quizás de influencia que tenemos en nuestras vidas, porque obviamente nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestro entorno familiar más cercano, papá, mamá, hijos, pero de repente está una tía, un sobrino, una abuela. Y por estos días, y yo lo decía incluso empezando esta semana, hay que ser muy responsable con lo que compartimos, la información que consumimos, lo que estamos allí, que forma parte también de a veces vemos una noticia y no sabemos la veracidad de ella y la asumimos como que es real. Y hay que ver la fuente, soy muy reiterativo con esto, ¿no? Pero además de eso es el entorno el que a veces nos va determinando nuestra actitud, nuestro ánimo. ¿Cómo nosotros poder regular eso? Porque hay personas que quizás, como dice, hay personas vitaminas, creo que es un término que se está usando mucho por allí, ¿no? Que son esas personas que te dan ánimo, que te dicen, mira, tenemos esta situación, pero vamos a salir adelante, tranquilo, confía. Pero también está el otro extremo, que te dice, no, vale, aquí va a pasar otra cosa similar, vamos a estar muy mal, ahora qué va a pasar, o sea, esa preocupación constante. Y yo creo que está en nuestras manos, de cierta forma, de regular eso y poder nosotros controlarnos y tener una estabilidad en nuestras vidas, porque si nos dejamos guiar por lo que sale en las redes, por lo que nos dice el vecino, por lo que nos dice el compañero de trabajo, o sea, ¿cómo manejar todas estas situaciones en este momento? Bueno, básicamente hay que tener dos posiciones en eso. En cuanto a tiempo y frecuencia. Tiempo, uno no le puede dedicar ninguna información negativa a tu cerebro por ningún concepto. Y toda información que venga, ¿verdad?, de la situación catastrófica que acabamos de pasar, es negativa. ¿Por qué? Porque te retroalimenta. ¿Ok? Retroalimenta ¿qué? Tu pasado. Entonces hay que hablar de cosas positivas y si no son positivas, por lo menos neutras. Me explico. Vamos a hablar de la actividad laboral que tenemos, vamos a hablar de la posibilidad de ir a la playa tal día, vamos a hablar de la posibilidad de hacer tal cosa dentro de la casa. O sea, actividades cotidianas que te ayuden a mantenerte en el presente. Vuelvo otra vez al mismo punto, porque si te pones a pensar de que, bueno, las redes sociales me dicen tal tendencia, porque además la tendencia va a ser, es quien da la información. Y quien da la información, con todo respeto, y me disculpan las personas que viven que son influencers, ellos lo que están buscando son likes. No importa qué contenido y ni qué efecto pueda sentir. No importa qué efecto pueda tener dentro de la mente de otras personas. Yo lo que estoy buscando son likes.
Y te lo digo porque yo reviso las redes desde el punto de vista neurofisiológico, porque trabajo con niños y adolescentes, y la tendencia es, además que es natural del cerebro, lo más catastrófico es lo que se queda pegado. Y lo que se queda pegado es lo que se hace viral. ¿Ok? Sí. Tenemos que tener en consideración siempre eso, que hay un juego perverso entre la producción de ser un influencer, porque a mí no me interesa realmente la noticia. A mí me interesa es que sea catastrófica para que me dé lo más like posible. Montarme en esa ola y yo decir lo que sea, sí, con tal de hacerme sea viral. fidedigna o no la información. Exactamente. En las redes sociales el punto no es la veracidad de la información. Así es totalmente cierto, totalmente de acuerdo con la doctora Sigrid. Doctora, además usted dentro de su definición al principio de este programa hablaba del humor. Y obviamente esto con mucha responsabilidad, sin que minimicemos lo grave y lo serio y lo que sucedió en nuestro país, que incluso más de 100 personas fallecidas, heridos también, y heridas que no se ven, heridas psicológicas que también tenemos por todo esto que sucedió en nuestra patria. Pero el humor como un elemento de poder superar todas estas cosas funciona. ¿Cuál es el estudio quizás científico que se tiene del humor para uno lograr reponerse ante estas dificultades? Por supuesto, fíjate. El humor, ¿qué es lo que hace? Transformar una situación catastrófica desde que yo soy el protagonista participando en la catástrofe a ser un observador. Después que pasó el acontecimiento, lo veo en retrospectiva y por lo menos alguien dice, ay, pero cuando pasó esto, yo estaba fregando los platos y se me cayeron todos los platos y eran los platos de mi abuela. Entonces, esa situación catastrófica se ríe. Oye, mira, si tu abuela estuviera viva ya te hubiera dado 2 correazos. Ya se transforma la situación de catastrófica. Es la misma situación, ¿verdad? Pero la estoy planteando de una perspectiva mucho más amigable, que le da la posibilidad a mi cerebro de bajar los niveles de cortisol. ¿Okay? Cuando se bajan los niveles de cortisol, yo tengo la capacidad de pensar con mucho más claridad. Además que hay una diferencia entre el sarcasmo, el cinismo y el humor. El humor es la posibilidad que yo tengo de transformar esa situación en algo que luego me pueda reír para que mi sistema neurobiológico aumente los niveles de dopamina, aumente los niveles de serotonina, aumente los niveles de citocina y baje los niveles de cortisol, que me permiten seguir sobreviviendo a pesar de la situación. No es que tú la obvies, no es que tú lo ignores, No la sino simplemente obvias. es como aprender a manejarlo. Aprendes a manejarlo. Eso lo hace por un mecanismo de supervivencia, porque los niveles de estrés ante una situación sorpresa, como por lo menos lo que pasó en Vargas, ¿verdad? Que pasó algo horrible de un momento para otro, te da la capacidad de ti de sobrevivir. ¿Por qué vas a sobrevivir? Porque tener altos niveles de cortisol, ¿verdad?, pueden lesionarte físicamente gravemente. Por ejemplo, si tú sabes que un tigre te va a atacar, cuando tú ves al tigre, todo tu sistema inmunológico, psicológico, fisiológico, neuroquímico se altera. Pero el tigre es una amenaza que o el tigre te come o el tigre se va o lo atrapan. Pero cuando estás en una situación catastrófica, es el tigre permanente que te acecha. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? No, esta situación tiene que cambiar. Entonces transformo lo catástrofe en humorístico para poderlo sobrellevar. No, no lo estoy negando, lo estoy viendo de otra manera. Ok, muy bien. Y esa es la capacidad que me da de seguir con una mente sana. Y usted decía algo muy importante sobre el tema de que trabaja con adolescentes y niños. ¿Cómo también ayudarlos a ellos a superar todas estas circunstancias? Quizás alguien que haya presenciado este tipo de eventos muy cerca, el tema del auditivo o este tipo de cosas para que puedan superarlo y puedan quizás conseguir incluso el descanso, porque para nadie es un secreto cuando le consultas a muchas personas que han estado quizás cerca propiamente de este tipo de situaciones, el dormir se convierte en algo casi que un desafío, y más aún en los chamos, en los jóvenes, en los adolescentes y niños. Bueno, yo ahí lo veo desde otra perspectiva, ¿verdad? Como neuropsiquiatra, porque es que no es que los niños tienen mayor capacidad para aceptar las cosas, es que tienen
menor capacidad de interacción frontotemporal, o sea, de conexiones neurológicas para hacer esas interpretaciones del futuro. Ok. Los niños viven más en el presente, por eso son felices. ¿Ok? ¿Qué es lo que daña al niño? El contexto familiar o las personas que tienen alrededor que le están hablando de la situación todo el tiempo, De manera constante. indirectamente. Claro. Pero lo están hablando con el vecino, lo están hablando con la Y él pareja, está lo están presente hablando allí. y el niño está presente. Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Ok? Que esa mente se mantenga íntegra. Porque ¿qué es lo que le produce al niño? La ansiedad, la anticipación, cuando ya tienen 8 o 9 años en una situación como esta. La repetición de las noticias catastróficas de los padres, de los cuidadores, de la gente, de las redes sociales, que ahora los niños Tienen teléfono. las manejan de manera indiscriminada, ¿verdad? De esos, con todo respeto de nuevo, de esos Creadores de contenido. creadores de contenido que realmente lo que están buscando es hacerse famosos. No están buscando tener una información veraz, ni ver qué información es menos dañina, ni verificar la información que están pasando, sino simplemente dejarlos en la nube para que un montón de gente lo vea, se sienta más alterada, se sienta más frustrada, se sienta más deprimida y eso genera más likes. En su percepción, que ha tenido la oportunidad de salir a la calle, ¿cómo usted percibe quizás el sentir del venezolano por estos días? En particular, yo he visto, bueno, las personas ya, a medida que van transcurriendo los días, viene, como usted dice, esa normalidad, entre comillas, de que las personas ya están asistiendo a su trabajo, ya los comercios están laborando de manera normal. Quizás en los primeros días había como una tensa calma allí, pero ya las cosas están tomando su curso. También a qué se debe esto de que las personas ya están como asumiendo su diarismo y su cotidianidad. Claro, porque es que también el cerebro te dice, no puedo seguir con esos niveles del 3, tengo que tratar de volver al equilibrio. Y el equilibrio, desde el punto de vista social y antropológico, es la cotidianidad. Lo que yo estoy acostumbrada a hacer todos los días. Eso te va ayudando también, Eso ver te a va tus ayudando. compañeros nuevamente, Claro. a tu gente, hacer las actividades que tú hacías regularmente. Si usas un transporte colectivo, montarte en el metro, en la camionetica, alternar con otras personas. O sea, la vida, el día a día. Así es. Bueno, para quienes nos están sintonizando a esta hora, tenemos nuestras redes sociales activas, aldia.tv8, Roger Villegas TV, allí puede enviarme su mensaje, su opinión, para que podamos también interactuar y alguna duda que usted tenga también podamos satisfacerla acá con nuestra invitada Sigrid Hernández, psiquiatra, la psiquiatra del día, ya yo lo dije. Vamos a hacer una pausa muy breve, estamos muy atentos a toda la información que se genere en Venezuela y se la vamos a estar contando por acá por Venezolana de Televisión. Y en este momento vamos a hacer publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que con la BDB App del Banco de Venezuela todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDB QR. Divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómodas e inmediatas desde donde estés. Descarga la BDB App y lleva el banco número 1 en tus manos. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, Lo Afirmativo Venezolano. Estamos conversando con la doctora Sigrid Hernández, para quienes sintonizan a esta hora, psiquiatra, amiga de la casa. Bueno, y estamos hablando precisamente de cómo el venezolano se repone ante las adversidades, sale adelante, sale a trabajar, con el buen humor, pues logra tranquilizarse, estabilizarte y vivir el presente y saber que tenemos un futuro por delante. Doctora, quisiera también analizar algo muy, quizás ha sido un elemento fundamental para llevar esta lucha que lleva el pueblo venezolano en este momento, a pesar de ese ataque feroz y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ha sido esa figura del líder que él ha asumido durante toda su carrera política, pero más en este momento, a pesar de que está secuestrado, pues hizo esta seña que ya ha sido una seña que ha sido internacional y que es vanguardia ahora para cada una de las movilizaciones, y es que siempre mantiene este
este buen ánimo, ¿no? Siempre se le vio ante las cámaras, a pesar de todas estas circunstancias que nadie quería para nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre líder, un hombre pueblo, pero a pesar de ello, siempre una buena actitud y dejó este mensaje muy claro para todo el pueblo venezolano. ¿Cómo analizar ese perfil del presidente Nicolás Maduro, quien en esta circunstancia sigue adelante y sigue dándonos un ejemplo a pesar de que no está acá en el territorio venezolano? Bueno, yo no me atrevería a hacer un perfil desde el punto de vista completo porque desde mi especialidad sería algo muy profundo, pero sí podría decir que ese simbolismo de la B de Victoria podría representar desde su capacidad de liderazgo la función que él tiene de mantenerse fortalecido, de mantener a la gente que lo sigue unido y que si él demuestra fortaleza, va a ser un mecanismo que replique en las personas que lo siguen esa misma capacidad de tranquilidad y de fortaleza bajo esa situación crítica que él como ser humano está viviendo en este momento. Ahora, cuando nosotros vemos también este tema de liderazgo, vemos que es una teoría que se está aplicando mucho y lo aplica Venezuela, y es ser líder de líderes. Es decir, tú no te quedas con esos conocimientos y eres solo el único, el que lleva esa bandera, sino que más bien tú compartes tus conocimientos con todos, y es por eso que se está aplicando también. Ahora vemos una presidenta encargada en el cual está siguiendo todos estos lineamientos del presidente Nicolás Maduro, que ya había un plan por si ocurre esta circunstancia. ¿Cómo analizar este tipo de liderazgo que asume el presidente Nicolás Maduro y que ahora es la vanguardia que continúa el liderazgo en nuestro país, y es lo que mantiene también la estabilidad política y la tranquilidad para que el pueblo pueda desarrollar cada una de sus actividades también, ¿no? Claro, bueno, esa posición es normal porque dentro de una estructura, ¿verdad? Organigramática, como es una estructura política, que es una estructura más, deben haber personas que sigan la misma línea, como se dice, o la misma pauta que está indicada por el principal líder. En este momento tenemos una presidenta interina que está, me imagino, siguiendo las mismas características y patrones de la estructura que ya está establecida. Y nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos que volver a la cotidianidad y hacer todo lo posible porque esa estructura se mantenga, así bien permanecer como en orden, porque todos los colectivos, todas las sociedades necesitamos mantener un orden. Por eso tenemos líderes, independientemente de seamos de una tendencia política u otra, tiene que haber alguien que encabece la estructura para que baje información, para que baje los lineamientos que hay que seguir. Pero también el ejemplo, ¿no? Porque precisamente lo que hablábamos al principio, esta figura del presidente Nicolás Maduro que representa esa paz y esa tranquilidad, a pesar de estar en esta circunstancia, pues uno predica también con el ejemplo. Entonces, así es precisamente lo que hace el pueblo venezolano, tener además esa confianza, porque incluso quienes quizás adversan el proceso político revolucionario también confían en las autoridades nacionales, porque fíjense que se han mantenido en paz y en tranquilidad en nuestro territorio nacional. Pero es que debemos, desde el punto de vista como sociedad organizada, seguir una estructura, porque si no sería un caos. Entonces, si hay una estructura que ya está planificada desde el liderazgo del presidente hasta la base de la estructura política, eso es la línea que debe seguirse. Y en cuanto a la línea que debe seguirse, tiene que haber la cotidianidad, el funcionamiento de las estructuras, de las instituciones públicas y privadas, y la realización de las actividades diarias de los venezolanos o de todas las personas que vivimos en este país, venezolanos o no. Claro. A ver, doctora, ¿y cómo autorregularnos nosotros quizás algunos ejercicios en casa o algunas prácticas comunes para nosotros también? Porque bueno, para nadie es un secreto, yo estoy aquí frente a esta pantalla, pero no lo niego que en algún momento también me sentí como un poco afectado por la situación. Luego también al incorporarme a mis tareas diarias como comunicador social, eso ha ido pasando, pero quizás hay personas que esto le cuesta mucho más, o también va a depender quizás de esa dinámica propia. ¿Qué recomendaciones da usted? Ejercicios quizás
en casa que podamos hacer o algunas recomendaciones para quienes nos están viendo en este momento? Bueno, también? yo primero recomiendo lo que dije hace rato, disminuir el tiempo de exposición a las redes sociales y la frecuencia. Y de verdad entender que las redes sociales no tienen ningún filtro. Entonces, salir de mi paz y de mi equilibrio, porque yo veo las redes sociales a favor o a contra de lo que yo pienso como individuo o como ciudadano de este país, me hace daño. Segundo, replicar conversaciones negativas. Para nada. Esto no puede ser encuentros de conversatorios, porque revivimos, repito, el pasado. Muy bien. Hay que cuidar mucho la mente de los niños y de los adolescentes para no someterlos al ruido de que mi papá dice esto, de que va a pasar lo otro, de que no va a pasar esto, de que no va a pasar lo otro. Igual en los espacios los niños tienen que ir a hacer sus actividades académicas, deportivas, todo tiene que volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque el futuro, repito, reitero, no existe y no está en manos nuestras desde el punto de vista psicológico determinar qué cambios en las estructuras políticas se van a dar o no se van a dar. No es potestad nuestra. Estemos a favor o a contra, no es nuestra potestad. Nuestra potestad es mantenernos sanos mentalmente, en paz, equilibrados y volver a la cotidianidad. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Y cuando ese límite puede cruzarse y decir, mira, tengo que llamar a Sigrid, tengo que llamar a un médico para que me atienda? ¿Qué quizás patrones debemos estar atentos en casa con nosotros mismos, pero también con quien nos acompaña? Quizás tenemos un adulto mayor, quizás tenemos a un niño, una niña, y decir, mira, veo que a pesar de que he tomado estas recomendaciones básicas para todos, esta persona quizás le cuesta más y decir, mira, no, tengo que tener una atención especializada y ir con un doctor, con una doctora para que me pueda ayudar a esto, porque lo decía en otro programa también, hay personas que quizás ante esta circunstancia entonces empiezan a tomar algunos fármacos para dormir y automedicarse, buscar en internet, preguntarle a ChatGPT, mira, ¿qué hago con esto? Y resulta, y acontece que puede ser una reacción adversa a lo que queremos solucionar. Claro, lo que pasa es que fíjate, la mente reacciona igual ante toda situación catastrófica. Tú me haces recordar 1999, donde yo dirigí un grupo de 1 año de psicoterapia de apoyo a los pacientes del deslave de La Guaira. Okay. Todo el mundo no reacciona de la misma manera. Hay gente que se queda como con la resaca, ¿ok? Salvando las distancias, eso es como cuando alguien bebe socialmente y amanece el día siguiente tranquilo. Y si tiene un pequeño dolor de cabeza, sabe que es producto de la ingesta alcohólica de la noche anterior, ¿verdad? Claro. Pero hay gente que no. Hay gente que vomita, que se siente muy mal, que se descompensa. Esas personas son las que tienen que acudir al médico. O sea, las personas que tienen cambios del humor, que están muy agresivas o irritables, o no se les puede decir nada, alteraciones del sueño, alteraciones del comportamiento, no quieren ir a clases, no están motivados para trabajar, se sienten bajo de energía. Esas personas deberían recurrir a la consulta de un especialista, porque esa situación catastrófica que nos ocurrió ya pasó. Con respecto al sueño, ¿cuándo podríamos decir, mira, no, ya? Porque en particular, quizás estos 2 primeros días sí me costó mucho conciliar el sueño, ya luego fue mucho más tranquilo. Pero decir, mira, tantas noches no he podido conciliar el sueño, epa, es una alerta. ¿Cuándo? Es una alerta si tú has tenido un patrón de sueño normal y después del acontecimiento cambia absolutamente tu patrón de sueño. Ya cuando pasan 7, 10 días de haberse producido ese cambio, ya es momento de que tengas alguna herramienta terapéutica, que no necesariamente tiene que ser un fármaco, simplemente canalizar lo que me está pasando, como lo vivencié, es posible que vayas y retornes a tu etapa anterior de conciliar un sueño nutritivo y reparador. Hay quienes se refugian también en la fe, en Dios, en la palabra de Cristo. Sí, y es maravilloso refugiarse allí. ¿Por qué? Porque, fíjate, desde el punto de vista psicológico, saber que Dios tiene algo bueno para este pueblo y para todos nosotros es bajar los niveles de ansiedad de ese futuro incierto. Porque, ¿qué es antropológicamente y psicológicamente la figura
de Dios, un ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Y qué significa eso? Todo lo puede, todo lo sabe. Entonces, si Él todo lo sabe y todo lo puede y nos quiere a todos sus hijos, independientemente del partido político al que pertenezcamos, supuestamente nosotros tenemos un mejor futuro, de ese futuro que nosotros nos planteamos como catastrófico. Si está en manos de Dios, va a ser mejor. Seguramente que sí. ¿Cómo evitar también esta que usted dice, que estas reuniones, esta confrontación que quizás pudiera darse? Porque hay personas quienes, en particular se lo voy a confesar aquí a toda Venezuela, repudio y rechazo quizás algunos sectores minoritarios que más bien han buscado a través de las plataformas digitales, celebrar este tipo de situaciones sin medir esa empatía, como lo hemos dicho, y esto de verdad causa una indignación y molestia de un sector muy minoritario y algunos quizás, como usted dice, no valiéndose de esta viralidad o esto, bueno, lo voy a hacer como lo hizo aquel, yo también lo voy a hacer. Entonces uno quizás como autorregularse para hacerlo, obviamente quizás desde las redes es mucho más fácil porque simplemente deja de seguir a la persona, pero si es algo quizás en persona, ¿no? Como uno autorregularse ante esta situación que para nadie podría tomarlo como un chiste o como un juego. Bueno, yo te voy a responder desde un punto de vista más altruista. Si yo rechazo a alguien por lo que piensa o siente y lo descalifico y lo denigro, eso habla mucho más de mí que de la otra persona. Es como caer en su campo, esa provocación. Sí, habla mucho más de mí que de la otra persona. Entonces, yo creo que esa persona, o sea, yo en este caso, tengo que revisarme, porque yo tengo que entender y respetar las emociones, los pensamientos y el comportamiento de los otros, así no se parezcan a los míos. Y no puedo caer en el juego de la discrepancia, del conflicto, en una persona que piensa o siente diferente a mí. Eso es irrespetuoso a cualquier nivel. Yo puedo diferir de lo que tú piensas o sientes y tengo que respetar eso. Y tú puedes ser una persona tan cálida para mí, pienses o no pienses de la manera que yo pienso. Entonces, la invitación es que todos los que tengan sentimientos encontrados en esta situación crítica reflexionen sobre sí mismos, no se hagan eco de la rabia, del resentimiento, porque yo pienso diferente al otro y el otro tiene que pensar como yo. Y mucho menos esa información, vuelvo y repito, por las redes sociales. Porque fíjate, las redes sociales son una navaja de doble filo. Nos sirvió mucho en la pandemia, se hicieron muchos memes en relación a que, vamos a reunirnos porque no nos podemos reunir y nos reuníamos en un pasillo, un meme de un pasillo, todo el mundo, la familia que veía ahí, así, y la gente se vestía y se arreglaba, o sea, en esa fabulación bonita, ¿ves? Claro. Entonces no utilicemos las redes sociales para autolacerarnos. Claro. Exactamente, nosotros tenemos el poder de decidir qué vemos, qué no vemos, a quién seguimos, a quién no seguimos, y eso es muy importante. Bueno, doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo en este día, pero ha sido muy valioso para mí y para toda la audiencia, estoy seguro que también, poder recibir todas esas recomendaciones, además de una profesional de su calibre, diría yo, como es la doctora Sigrid Hernández. Si quiere un breve mensaje a toda Venezuela en este momento. Sí, para todos. Nosotros mantengámonos en paz, en armonía, respetemos las diferencias de los pensamientos de todos y cada uno de nosotros, mantengamos esa sensación de seguridad y que tenemos seguramente en algún momento, valga la redundancia, llegar al equilibrio, a la paz y al conocimiento de que todos los habitantes de este país debemos, tenemos y merecemos vivir en armonía y en paz. Muy bien, agradecemos a la doctora Sigrid Hernández, a usted por su sintonía, esperemos que haya sido sagrado Al Día, el cual hemos querido analizar todo el contexto de una sociedad que se repone, que sale adelante, que sale a trabajar, siempre en ese pensamiento positivo de que las cosas van a salir mejor y con la fe puesta también en que pronto nuestro presidente Nicolás Maduro va a ser liberado junto a la primera dama Cilia Flores, que el pueblo esté en batalla, que el pueblo esté en la calle, nosotros trabajando aquí para llevarle siempre la mejor información y por favor, muy cuidadosos con las redes sociales, no se dejen llevar por las informaciones falsas, siempre por los canales oficiales. Y recuerden la cita, es sencilla, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde.
Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.